Discover the incredible truths of Isaiah, 7 miraculous revelations that will transform your faith. In the 3rd year of Jehoiakim, as the kingdom of Judah trembled in turmoil, the heart of the prophet Isaiah grieved for his people. From the shadow of Jerusalem's ancient walls, he peered into the chaos below, a society gripped by a desperate obsession with idols, forsaking the covenant of their ancestors. King Ahaz, besieged by political threats from the northern coalition of Israel and Syria, entertained desperate alliances that veered into treachery, an unholy reliance on foreign powers instead of the Almighty. Within this turbulent atmosphere, the God of Israel spoke to Isaiah, a man set apart. "Fear not," declared the Lord, "for I am with you." This divine reassurance ignited a trembling resolve within Isaiah. He approached the royal court, heart pounding against his ribs where he found King Ahaz, dark clouds of terror shadowing his expression. With urgency intertwining with divine command, Isaiah delivered God's message, a sign from heaven. A young woman shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, God with us. Emmanuel, Ahaz whispered, skepticism lacing his voice as he wrapped his mind around the unimaginable. He questioned the feasibility of such a sign, trapped within the intricate web of politics and alliances. The air grew tense, electric with spiritual fervor. Isaiah, unfazed, spoke passionately of God's unwavering faithfulness, recounting the promises made to their forefathers. Yet the hearts of the people remained hardened, indifferent to the prophet's pleas as he painted a picture of hope amidst clouds of despair. "He will be a wonderful counselor, a mighty God," Isaiah proclaimed, his words inviting visions of hope in a kingdom on the precipice of chaos. With every syllable, he wrestled with inner turmoil, grappling with doubt. How could these delightful promises be fulfilled in a land so shattered by decay? Shadows of imminent judgment loomed large, eclipsing visions of a glorious future. Yet Isaiah pressed onward, for within him stirred the deep, undying flame of hope. He envisioned a time when the lion would lie with the lamb, a new world of peace and restoration birthed from the ashes of despair. But as he spoke forth the words of God, the haunting image of the suffering servant arose in his mind, the one destined to bear the iniquity of all. The questions lingered in the air. Will the people embrace the promise of God's presence? Will they awaken to the reality of hope etched within Isaiah's words? The weight of each revelation settled upon him, but he knew a stirring existed among the faithful remnant, a longing for connection with the Almighty. With every prophecy he declared, he sensed the thin veil between despair and divine possibility. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As the voices of the court clashed with disbelief, Isaiah stood firm, inspired by the weight of God's creative promise. The truth echoed within him. A choice must be made for those willing to receive his incredible plan. How long, O Lord, until the hearts of your chosen people awaken to the astonishing revelations within your covenant? The turbulence of the present pressed upon Isaiah's heart, a call to be the unyielding light amidst the gathering storm, sparking a divine mystery yet to unfold. En esos días oscuros, cuando las sombras se alargaban sobre Jerusalén, el corazón de Isaías era un volcán de ferviente oración. En la quietud de la noche, alzó su voz a los cielos clamando: «Oh Señor, mira a este pueblo. Ellos han olvidado tu alianza y han abrazado la desesperación». Su espíritu estaba desgarrado al ver cómo las almas de sus hermanos se perdían en la abrumadora oscuridad. La voz del Señor resonó de nuevo en su corazón. «Isaías, ve y habla a este pueblo. Diles: oíd, oh cielos, y escucha, oh tierra, porque el Señor habla. He criado y engrandecido hijos, mas ellos se rebelaron contra mí». Isaías 1:2. El eco de estas palabras
retumbaba en su pecho mientras se preparaba para cumplir la misión divina. Al día siguiente, Isaías se encaminó hacia la plaza principal, donde el pueblo se congregaba en ignorancia de su propia desolación. Con la humildad de un siervo, proclamó ante la multitud: «Convertíos, porque el Rey ha prometido redención. El tiempo de la oscuridad está llegando a su fin. El Dios de Israel no ha olvidado a su pueblo». Algunos murmullos surgieron, mientras otros lo miraban con desprecio. Su incredulidad tejía una red de desesperanza. Mientras la multitud se dispersaba, se encontró con un grupo de jóvenes que todavía ardían con la esperanza de ver un cambio. Entre ellos estaba un joven de buen corazón llamado Eliakim, que preguntó: «Profeta, ¿cómo pueden nuestros ojos ver la salvación cuando se nos ha prometido destrucción?». Isaías, viendo la angustia en el rostro del muchacho, respondió con compasión: «La salvación de Dios es una llama que no se extinguirá. Él nos prometió una luz, un niño que nacerá para ser nuestro Immanuel. El futuro aún puede ser maravillosa si regresamos a nuestro primer amor». El joven se llenó de valor y fue considerado un faro entre sus amigos. Como los días pasaron, las palabras de Isaías resonaron en las aldeas y dentro de los corazones ansiosos. La gente empezó a preguntar: «¿Y qué haremos para regresar a él? ¿Cómo podemos? ¿Cuán lejos estamos?». Isaías, sintiendo la intensidad del momento, continuó compartiendo la revelación de Dios. «Traerá esperanza a los quebrantados y liberará a los cautivos». Isaías 61:1. Sin embargo, a pesar de la creciente inquietud entre el pueblo, el rey Ahaz se aferraba a su confianza en alianzas terrenales. Una vez más, los líderes se reunieron en torno a él, su corazón un refugio de confusión. Los sabios del palacio aconsejaron: «Fortifiquemos nuestras posiciones, busquemos el apoyo de Egipto». La desesperación los guiaba, como barcos a la deriva en medio de una tormenta. Isaías, sintiendo el ardor del juicio que se avecinaba, regresó al rey. «Oh Ahaz, escucha las palabras del Señor. Tu confianza en hombres es vana. Vuelve tu corazón a Dios, o la ruina vendrá sobre ti». La ira del rey se encendió, su corazón en rebeldía ante el consejo del profeta. Sin embargo, de la profunda agonía del rey, resplandeció una chispa de comprensión, un atisbo de lo que podría ser si se dejaba guiar por la fe. Así continuó la lucha en el corazón de la nación, entre la sombra de la traición y la promesa de la luz, un constante tira y afloja. Un eco de anhelo surgía entre la gente, sonando como un canto antiguo para volver a casa. ¿Respondería el pueblo a la llamada divina? ¿Acogerían el radical llamado a la transformación que sobrevenía? A medida que el miedo y la angustia se acentuaban, otra revelación se barajaba en el aire silencioso, un susurro que decía: «La historia no ha terminado. La luz de un nuevo amanecer se acerca, y lo que el hombre desprecia, yo lo usaré para cumplir mi propósito divino». Entonces sucedió que en un día de desesperación y confusión, mientras el pueblo clamaba en su corazón por una señal, el Espíritu del Señor se movió sobre Isaías. En visión, vio un gran misterio. Ángeles brillantes se movían entre el cielo y la tierra, llevando mensajes entre el trono de Dios y las almas atribuladas de los hombres. Pronunció Isaías: «Así dice el Señor, no temáis porque yo estoy con vosotros. Cuando pasen por las aguas, no se ahogarán, y por los ríos, no os anegarán. Cuando andéis por el fuego, no os quemaréis, ni la llama arderá en vosotros». Isaías 43:2. Las palabras cobraron vida en el aire, como un torrente de esperanza que caía sobre la tierra seca de los corazones de los hombres. Mientras hablaba, un lamento resonó entre la multitud. Era una mujer de ojos tristes cuyo hijo había caído enfermo. «¿Qué esperanza hay, profeta? Mi hogar es un lugar de llanto, y la enfermedad consume a los míos. ¿Dónde está el Dios de los milagros?». Su voz desgarradora abrió las profundidades de la compasión en el corazón del profeta. Isaías, sintiendo el peso del dolor, alzó las manos hacia el cielo y clamó: «Oh Señor, escucha la súplica de tu pueblo. Manifiéstales tu poder
y muestra tu gloria en medio de esta oscuridad. Una calma sobrenatural empezó a cubrir la asamblea. Un resplandor se vio descender entre ellos. En ese momento el joven Eliakim, inspirado por la valentía del profeta, se levantó ante la multitud. Si el Señor es nuestro Dios, ¿por qué hemos de temer? Él es nuestro auxilio y fortaleza. Regresemos a Él con corazones abiertos y veremos su mano moverse sobre nosotros. Fue entonces que el cielo pareció abrirse y la voz del Señor resonó nuevamente. Isaías responde a la súplica de este pueblo. Yo haré un milagro que les recordará que no hay nada imposible para mí. Proclama y di, escucharéis una gran alabanza desde las tierras de Judá, porque yo sanaré al enfermo, y las cadenas de la muerte serán quebrantadas. Isaías 38:22. Las murmuraciones se transformaron en gritos de alabanza, mientras la fe comenzaba a florecer en los corazones de quienes habían estado sumidos en el desánimo. Isaías miró a Eliakim, quien ahora brillaba con una luz renovada, y reconoció el plan que Dios estaba tejiendo en esos corazones y en la nación. No obstante, la sombra de la duda seguía acechando a los líderes, que se aferraban a su propia sabiduría en lugar de escuchar la voz de Dios. En la alcoba del rey, los hombres murmuraban preocupaciones, y Ahaz se afligía, temiendo las consecuencias de su desobediencia. Pero el Señor, en su misericordia, envió a Isaías nuevamente a la corte real. No temas, oh rey, mira a tu alrededor. Las tierras de las alianzas del hombre son como la paja en el viento. Confía en el Dios que ha prometido levantar un estandarte de salvación para ti. Isaías 11:10. Así, la fe y la incertidumbre se batían en el corazón de la ciudad. Sabían que la promesa no había sido anulada, pero la rebelión persistía. La batalla espiritual se intensificaba, mientras el pueblo se preguntaba, ¿cuánto tiempo más aguardará el Señor antes de mostrarnos su mano? Isaías sintió el peso del tiempo y con fervor oró: Oh Señor, manifiesta un milagro ante nosotros y que nuestras vidas sean testigos de tu gran gloria. Y así en el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, un destello de luz se asomaba. El eco de un nuevo amanecer rompía la oscuridad, revelando un futuro lleno de esperanza. Un susurro divino se dejaba escuchar entre los corazones dispuestos. He aquí estoy a la puerta y llamo. Al que abriese, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Respondería el pueblo a la llamada de la luz que viene? Podrán ver que incluso en la desesperanza, Dios tiene un plan glorioso para redimir su creación. Y sucedió que al amanecer, Isaías se levantó con el rostro iluminado por la luz que brotaba del cielo. La voz del Señor seguía resonando en su corazón, como un eco divino que le instaba a ser fuerte y valiente en la proclamación del mensaje que había recibido. De pie entre la multitud, miró a cada alma presente, percibiendo su anhelo de liberación y esperanza. «He escuchado, pueblo de Judá», exclamó Isaías, «el Señor ha determinado hacer maravillas en medio de vosotros. He aquí, yo soy el enviado, y en este día se abrirán los cielos, y la tierra temblará ante el poder de su mano. Así dice el Señor: pueblo mío, regresad. Yo os iré a buscar como un pastor busca a sus ovejas perdidas». Ezequiel 34:16. Mientras sus palabras flotaban en el aire, un estremecimiento recorrió la multitud. La angustia, la confusión y la incertidumbre comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un ardor renovado de fe. Un anciano se acercó, con su voz temblorosa. ¿Oirá el Señor a uno tan viejo y quebrantado como yo? ¿Puede aún ver mi dolor y responder a mis súplicas? Isaías, con el corazón lleno de compasión, levantó su mano. Sí, oh anciano, el Señor escucha cada gemido y cada oración. A ti también trae paz. No te desanimes, porque el que espera en el Señor renovará sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Las palabras de Isaías resonaron en las profundidades del corazón de los presentes. Algunos comenzaron a llorar,
y otros alzaron sus manos en señal de adoración, mientras la presencia del Señor llenaba el aire. En la corte del rey, el corazón de Ahaz palpitaba en un mar de tumulto y confusión. Los rumores de las palabras del profeta habían llegado a sus oídos, y con ellos el eco de su propia desesperación. Se hallaba entre aliados que le instaban a buscar ayuda en su propia manera, mas su interior luchaba con la decisión que debía tomar. ¿Y si el Dios de Isaías falla? ¿Qué pasará con mi reino? Fue entonces que el Lord habló otra vez a través de Isaías, quien había sido enviado al rey. Así dice el Señor: pide para ti una señal del Señor tu Dios, o en lo profundo del Seol, o en lo alto del cielo. Isaías 7:11. Ahaz, sin embargo, respondió con resistencia: no pediré ni tentaré al Señor. Su negativa sorprendió al profeta, quien, en su fervor por el cumplimiento del designio divino, replicó: ¿no es suficiente que agotéis a los hombres? Ahora también cansáis a mi Dios. Escuchad entonces, oh casa de David, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel. Isaías 7:14. Mientras las palabras se pronunciaban, un silencio asombroso llenó el lugar. La promesa desbordante del futuro comenzó a romper las cadenas del presente. Los corazones temerosos empezaron a vislumbrar la esperanza en el rostro de un bebé que llevaría la salvación. Isaías, sintiendo la intensidad del momento, afirmó: en esta promesa de Emmanuel está el milagro que cambiará la historia. El Dios con nosotros caminará entre vosotros. ¿Cómo puede ser que en el dolor haya un camino hacia la redención? Esta es la grandeza de su plan divino. Y así, mientras la luz del día se asentaba sobre el pueblo, cada oído se mantuvo atento, cada corazón, latiendo en fe, aguardaba el cumplimiento de la promesa. Y en el horizonte, el susurro divino se hacía más fuerte, revelando lo que venía. He aquí, el Mesías está en camino, y con él toda la creación verá la gloria de Dios. ¿Acaso se preparará el pueblo para recibirlo? Y sucedió que en los días siguientes, Isaías continuó predicando en las calles de Jerusalén, su voz resonando con una claridad que tocaba los corazones de todos los que le escuchaban. Arrepentíos, volved a la senda antigua que el Señor ha trazado para vosotros, porque así dice el Altísimo: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieseis y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. Isaías 1:19-20. Las palabras del profeta atravesaban la atmósfera de sálvese quien pueda, y algunos miraban con desesperación, mientras otros comenzaban a sentir una esperanza renovada. Los rostros de los que ansiaban la justicia de Dios comenzaron a iluminarse, mientras el eco del mensaje se propagaba. En la casa del rey, Ahaz sentía el peso del cielo sobre sus hombros. Mientras paseaba por el vestíbulo adornado con oro y marfil, la incertidumbre reinaba en su corazón. Decidió buscar consejos de aquellos hombres sabios a su alrededor. ¿Qué hacer ante la amenaza de Siria?, preguntó, su voz temblando. Uno de los consejeros le respondió: Majestad, es mejor aliarse con los países vecinos, solo así podremos proteger nuestro reino. Ahaz asintió, y en su corazón recorrió el camino de la desconfianza hacia el Dios de Israel. Pero un murmullo de la voz de Isaías resonaba en su mente. Oh pueblo de David, ¿no confiaréis en el Señor para vuestra salvación? Días pasaron, y el rey se vio atrapado entre dos caminos: seguir los consejos mundanos o confiar en la promesa de Dios. Mientras la batalla se acercaba y las nubes de guerra se formaban sobre el horizonte, el pueblo se unió en oración. Oh Dios de Israel, escucha nuestro clamor, clamaban las multitudes. Isaías, lleno del Espíritu del Señor, fue de nuevo al rey. Así dice el Señor de los ejércitos: no temáis por causa de estos dos cabos de asa de tizón, porque el furor de este pueblo es como el humo, y su cólera no persistirá. Isaías 7:4. El profeta llevó un mensaje de valentía, recordando a Ahaz que Dios estaba en control de la situación. Pide una señal, Ahaz, una que te confirme su promesa, instó Isaías, pero el rey, aún en su obstinación, repitió:
No pediré ni tentaré al Señor. En respuesta a esta necedad, Isaías, lleno de indignación divina, proclamó: Escuchad, oh casa de David, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel. Isaías 7:14. Las palabras de Isaías eran como un faro en la oscuridad. La anticipación comenzó a llenar el aire, y las viejas promesas tomaron vida en los corazones de aquellos que aguardaban. La promesa del futuro se coló en el presente, y una nueva luz brillaba. Isaías habló de la grandeza que vendría al pueblo, y el niño crecerá, y tendrá por nombre Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Las esperanzas de todo un pueblo parecían estar unidas a esta revelación. Mientras la multitud se esparcía, Isaías sintió la vibración del cielo sobre la tierra. «No os desaniméis», exclamó. «La sombra del miedo se desvanecerá ante la luz de su llegada. Permaneced en fe, porque los caminos del Señor son altos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos». Isaías 55:9. Así, con el eco del futuro resonando en la comunidad, los corazones se preparaban, y en lo más profundo del alma judía, un nuevo misterio se entrelazaba. ¿Qué significado poseerá este niño para el mundo entero? ¿Acaso el pueblo está listo para recibir lo que el cielo ha designado? Y aconteció que mientras el eco de las palabras de Isaías resonaba por las calles de Jerusalén, las tensiones aumentaban dentro de la ciudad. Ahaz, temeroso de la guerra, pasaba noches inquietas, buscando respuestas en los ídolos que había levantado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la voz del profeta resonaba en su mente, desafiando su fe. ¿No confiaréis en el Señor para vuestra salvación? Un día, mientras se paseaba por el palacio, vislumbró a su hija, quien jugaba despreocupadamente, ajena a los temores del rey. Su inocencia despertó en él un súbito deseo de protegerla. Su corazón se debatía entre su instinto paternal y la creciente levedad de su confianza en Dios. ¿Sería posible que el miedo dominara su fe? En este tormento se convocaron a los líderes del pueblo, y muchos se reunieron en la gran plaza. Con gran pesar, Ahaz se dirigió a ellos. El destino de nuestra nación está amenazado. Debemos hacer alianzas, buscar ayuda entre nuestras naciones vecinas para sobrevivir. Un murmullo de aprobación recorrió a los asistentes. La lógica de la unión parecía prevalecer sobre la fe. Isaías, a quien habían traído de nuevo a la presencia del rey, sintió la carga del mensaje que había de traer. Escuchad, oh pueblo de Dios. El Creador de cielos y tierra ha prometido su protección. Si no creéis, de cierto no seréis establecidos. Isaías 7:9. Su voz firme y clara sacudió la plaza. Se produjo un silencio pesado, mientras los corazones de los escuchas luchaban entre la duda y la esperanza. ¿Acaso no recordáis lo que hizo el Señor en el pasado? ¿No hizo Él temblar a nuestros enemigos al sonido de su voz? Él es nuestro refugio. Las palabras del profeta se convirtieron en bálsamo para aquellos que anhelaban la protección divina. ¿Qué deseas de nosotros, profeta?, clamó uno de los ancianos con inquietud. Nuestros corazones están divididos entre la razón y la fe. Isaías levantó su mano, y en ese instante una luz sobrenatural lo envolvió. El Señor dice: tú no pelearás esta batalla, solo estad firmes y ved la salvación del Señor. Rus Crónicas 20:17. Aquel anuncio desató una oleada de murmullos entre los hombres de guerra. ¿Cómo podría ser esto posible?, se preguntaban entre sí. Mientras tanto, en las regiones lejanas, el clima se tornaba sombrío en medio de la guerra y el caos, y los corazones de muchos estaban agitados. En un apartado lugar, un joven llamado Ezequiel, que había escuchado los mensajes de Isaías, comenzó a sentir el llamado de Dios para ser un portavoz en medio de la tormenta que se avecinaba. Si el Señor ha prometido un Emmanuel, quizás yo también debo ser parte de este plan, se decía. Así las esperanzas se entrelazaban a través de la tierra,
resonando con el anhelo de un cambio divino. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, algo asombroso estaba a punto de suceder. Uno de los consejeros de Ahaz, secretamente un devoto del Dios de Israel, comenzó a tramar un contacto con Isaías, decidido a cambiar el rumbo del reino. «Si hay esperanza, no podemos dejarla escapar», murmuró el consejero en la penumbra. Y así, entre oraciones y consejos, el pueblo contemplaba el amanecer de una nueva revelación, preguntándose: ¿cómo cumplirá el Señor su promesa en medio de este caos? ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? Y sucedió que en la penumbra de la noche, el consejero Seleví aún no hallaba descanso. Su corazón estaba encendido con la certeza de que el Dios de Israel estaba a punto de manifestar su inmenso poder. Convocó a un grupo de hombres justos, hombres que habían sido testigos de la gloria del Altísimo, y juntos se postraron ante el Señor, mientras ofrecían plegarias fervientes por intervención divina. Mientras tanto, Ahaz se encontraba en su cámara, inquieto y atormentado. La inquietante voz de Isaías resonaba en su mente y la ansiedad le carcomía el alma. ¿Por qué la fe me elude?, se cuestionaba, angustiado. La voz interior que lo instaba a actuar, en lugar de confiar en Dios, luchaba con la verdad proclamada por el profeta. En su lucha interna, el rey decidió salir y buscar un lugar de serenidad. Buscó el jardín del palacio, donde los murmullos del viento parecían contar historias de antaño, historias de un pueblo preservado por el poder de su Dios. Allí, en aquel jardín, el rey vio un árbol antiguo, fuerte y extendido, símbolo del pacto eterno de Dios con Israel. Recordó cómo sus antepasados habían renegado de los ídolos y habían sido restaurados por la fe en el Dios verdadero. De repente, sintió una presión en su pecho, como si la voz de Dios mismo le diera respuesta. «Dios, si eres real, si puedes salvar, entonces muéstrame un signo», clamó con todas sus fuerzas. En ese preciso momento, un destello de luz atravesó el cielo nocturno, iluminando el horizonte. Ahaz se dio cuenta de que no podía seguir buscando seguridad en manos humanas, sino que debía someterse a la voluntad divina. Al mismo tiempo, en el hogar de Ezequiel, un sentimiento de psique lo llenó. Mientras oraba por dirección, vio una visión, una montaña resplandeciente donde el cielo y la tierra parecían unirse, y en el centro estaba el arca del pacto. La voz del Señor resonó, clara y potente. «Levántate, hijo de lo alto, y proclama mi palabra. Los que escuchan se prepararán para el día que se aproxima. El Mesías vendrá y la salvación se manifestará». Ezequiel tembló, pero también se sintió fuerte. Comprendió que su papel era crucial en los días venideros. Así hizo un pacto con su corazón: «No callaré, porque la esperanza reside en el Señor». De regreso en Jerusalén, en el amanecer de un nuevo día, la plaza se llenó una vez más. Isaías, vestido de humildes ropas, apareció ante la multitud. «Oíd, oh casa de David, ¿no conocéis la señal del Señor? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros». Isaías 7:14. Las palabras del profeta reverberaron en el aire. Mientras el pueblo sopesaba el peso de dicha revelación, un estremecimiento se apoderó de ellos. Podía ser que la salvación estaba más cerca de lo que habían imaginado. La ansiedad y la esperanza confluyeron en un solo clamor, como olas del mar golpeando la costa. La verdad abandonada estaba emergiendo una vez más, como luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo respondería Ahaz? El consejero Seleví sentía que el momento aproximaba, y en su corazón un versículo resonaba: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27:1. Pero en el fondo, todos se preguntaban: ¿cómo se manifestará la guía del Señor en estos tiempos inciertos? ¿Qué más tiene Dios preparado que aún no hemos visto? Y sucedió que en aquella mañana resplandeciente y llena de murmullos, las voces del pueblo comenzaron a levantarse en un clamor incesante. Las palabras de Isaías resonaban en sus corazones, produciendo un tumulto de incertidumbre y anhelo.
¿Qué significaba realmente este mensaje del profeta? ¿Quién sería este Emanuel que vendría a estar con ellos? Ahaz, sintiendo el peso de su corona como un yugo en su cabeza, se acercó a la multitud, buscando respuestas en los rostros de sus súbditos. ¿Qué desean de mí, oh pueblo?, preguntó con su voz quebrantada, mientras las miradas anhelantes lo atravesaban como flechas. Un anciano entre la multitud, cuyas canas contaban historias de un tiempo de paz y fe en el Señor, se adelantó y respondió: Rey, hemos escuchado que el Dios de nuestros padres nos ha prometido un signo. ¿Acaso no ves que queremos creer? Pero nuestra fe es débil. Necesitamos que tú, nuestro Rey, fortalezca nuestra esperanza en la promesa de salvación. Ahaz sintió una punzada de culpa, pues sabía que su confianza en alianzas con otros reinos había opacado su fe en el Elohim de Israel. ¿Y cómo se hace esto?, preguntó él, sumido en sus pensamientos. Mientras esto ocurría, Ezequiel alzó su voz en oración ferviente, recordando la visión que había recibido. Señor, clamó, da a tu pueblo un corazón dispuesto para escuchar. Permíteles ver más allá de la oscuridad que los envuelve, hacia la luz que has dispuesto en la llegada de tu Hijo. Y entonces el cielo se oscureció repentinamente, y un viento fuerte recorrió la plaza. La multitud, sorprendida, guardó silencio, sintiendo la majestad del momento. Ante sus ojos, una nube comenzó a descender lentamente, envolviendo el lugar con una presencia sobrecogedora. Isaías, sintiendo el peso del poder divino, levantó sus brazos y proclamó: He aquí, la voz del Señor se escuchará en la tierra. No temáis, el amor de Dios triunfa sobre el miedo. El mismo Dios que nos guió a través de las aguas de Egipto está a nuestro lado, y estos días de oscuridad pronto verán la luz del Salvador. Las palabras de Isaías florecieron en los corazones, y un nuevo fervor surgió en la multitud. ¿Cómo podemos seguir adelante con fe?, preguntó el anciano nuevamente. Confiando en su promesa, respondió Ezequiel. En el camino de nuestra historia Dios ha cumplido cada palabra. Ahora, nuestro tiempo de renovación ha llegado. Si guardamos esta promesa en nuestro corazón, veremos la salvación manifestarse. Ahaz sintió la vibración de su propio corazón resonar con la fe de su pueblo. Aunque su alma aún luchaba, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Las palabras del profeta y la convicción de Ezequiel lo impulsaban a tomar una decisión. En ese momento, cuando el temor y la esperanza se mezclaban en un solo sentimiento, un murmullo como un eco empezó a surgir en los corazones de hombres y mujeres, proclamando entre sí: Gloria al Rey que vendrá, gloria a Dios en las alturas. Y así el horizonte comenzó a ensombrecerse peligrosamente. Personas de naciones vecinas, atraídas por la promesa de la luz y la esperanza, se acercaban con sus dudas y temores. Mientras tanto, el reino del norte y el sur planeaban su ataque, y la amenaza aumentaba en lo alto. Pero en medio de la agitación, la voz del Señor resonó nuevamente. ¿No saben que estoy haciendo algo nuevo? ¿No lo verán? El tiempo se acerca. El nacimiento del Mesías, el cumplimiento de todas mis promesas, es más cercano de lo que imaginan. Las dudas regresaron al corazón de Ahaz, mas también la convicción del llamamiento divino. ¿Cómo iba a responder ante la inminencia de los desafíos? ¿Cómo iba a actuar frente a la intervención de Dios que se estaba aproximando? Con el miedo y la fe en lucha dentro de él, sabía que la decisión que tomase determinaría no solo su futuro, sino el destino de un pueblo entero. Los cielos están en movimiento, pensó, y el eco de la verdad resonaba justo debajo de su piel. ¿Qué hará el Señor en estos momentos de intensa angustia? Y así, el rey, el profeta y el pueblo miraron hacia el futuro, sabiendo que un giro de su historia estaba a punto de manifestarse, esperando el día en que la esperanza de Israel surgiría como un faro eterno entre las naciones. Y sucedió que a medida que la multitud se dispersaba, un silencio expectante llenó el aire pesado de la plaza. Ahaz, sintiendo el aliento de la preocupación en su nuca, se apartó, buscando un lugar solitario donde pudiera meditar sobre las palabras del profeta.
En su mente se agolpaban preguntas inquietantes. ¿Cómo podría confiar plenamente en Jehová, el Dios de sus ancestros, cuando los peligros rodeaban su reino como lobos hambrientos? Mientras tanto, Ezequiel y algunos de los más fieles del pueblo se reunieron alrededor de Isaías, quien aún irradiaba la gloria del encuentro con lo divino. «¿Qué haremos, profeta de Dios?», preguntó Ezequiel, sus ojos brillando con la llama de la esperanza. «El pueblo espera señales, no podemos fallar ahora». Isaías, con voz llena de autoridad, respondió: «El Señor está en control, y su poder se manifestará. Mirad, la respuesta a vuestra ansia ha sido escrita desde los tiempos antiguos. El Dios que creó el universo no ha olvidado a su pueblo. Su promesa será un faro en estas tinieblas. Cuando llegue el tiempo verán el cumplimiento de su palabra». Justo en ese momento, un grupo de mensajeros llegó desde la frontera del reino, llevando noticias de los ejércitos que se acercaban en el horizonte. La atmósfera se tornó densa y el murmuro del pueblo se convirtió en un clamor de miedo. Ahaz, al escuchar las palabras de los enviados, sintió que su corazón temblaba como una hoja en el viento. «¿Qué tengo que hacer para proteger a mi pueblo?», se preguntaba en silencio, luchando por encontrar respuestas en su confusión interna. Envuelto en su angustia, Ahaz se dirigió nuevamente a la multitud, cuya fe vacilante aún aguardaba un resplandor de esperanza. «Escuchadme, hijos de Israel», vociferó. «Si el Dios de nuestras promesas está entre nosotros, ¿acaso no lucharemos juntos por nuestra herencia? ¿No nos uniremos para clamar a Él, el Creador de los cielos y la tierra?». Las palabras del rey parecieron encender una chispa de coraje en el corazón de algunos, y su clamor se convirtió en un dúo de oraciones y alabanzas a Dios. Los hombres se tomaron de la mano, mientras las mujeres levantaban sus voces al cielo, implorando al Altísimo que no los abandonara. Mientras la multitud clamorosa se unía en fervor, un destello surgió en el cielo. Una figura apareció en medio de la tormenta que se avecinaba. Isaías levantó su rostro, viendo la nube de gloria que descendía y comprendiendo que el tiempo de Dios estaba al borde de derramarse. «El Señor les dirá lo que deben hacer. Confíen en Él, no en sus propias fuerzas, porque su mano está lista para actuar». Entonces el anciano nuevamente alzó su voz: «¿Pero cómo puede ser esto posible si nuestras fuerzas son tan débiles?». «Esto es lo que hay que recordar», declaró Isaías con fervor. «El niño que ha de nacer será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». En él está la respuesta. Esta es la esencia de toda nuestra esperanza. Mientras estas palabras reverberaban, Ahaz sintió un profundo asombro que lo embargaba. Si él y su pueblo buscaban sinceramente a Jehová, ¿no se manifestaría su gloria ante la adversidad? La zanja de sus dudas se empezaba a desbordar con fe, mientras el pueblo clamaba, sintiendo cada vez más la presencia del Altísimo. La noche caía más densa sobre el reino, y la sombra de la inminente guerra se cernía. Sin embargo, una voz resonaba en los corazones de aquellos que creían: «El tiempo se acerca, la luz de la promesa brillará en medio de la noche oscura. Serán capaces de soportar la prueba que se avecina». Y así, con ansiedad y anhelo, el pueblo de Israel se preparó para el amanecer que solo Dios puede traer. La promesa de Emmanuel, el cumplimiento de un signo celestial, se acercaba. Qué maravillosas sorpresas aguardaban en la obra soberana de su mano. Y así aconteció que, en el ocaso de la espera, el corazón de todo Judá latía con un anhelo de redención. Isaías, ferviente en su propósito, se presentó una vez más ante la multitud y alzó su voz como un estandarte de esperanza. «Oh, gente de Sión, no temáis, porque la luz del mundo está a punto de surgir entre vosotros. El Dios de vuestras promesas, el que hizo cielos y tierra, en su misericordia enviará a aquel que transformará el dolor en alegría, la oscuridad en luz». Las palabras del profeta, impregnadas de la unción del Espíritu Santo, resonaron como ecos antiguos que despertaban recuerdos de gloria y salvación en los corazones adormecidos. El pueblo contenía el aliento. La expectativa flotaba en el aire sagrado. «He aquí el niño que nacerá será llamado Emmanuel, Dios con nosotros». Mateo
1:23. Las almas anhelantes no pudieron reprimir el clamor que brotaba desde lo más profundo. Ayúdanos, Señor, ven a salvarnos, y en ese momento de fragilidad y esperanza, el reino se movió en oración. La angustia del rey Ahaz se tornó en un remanso de fe. He aquí que confío en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si su mano es poderosa para salvar, entonces no tendré miedo, clamaré a él, murmuró. La revolución del corazón comenzaba a tomar forma. Ezequiel, llenándose de valor, se unió al coro del pueblo. Ven, regresemos a nuestro Dios, su amor es fiel y sus promesas son verdaderas. Llenemos las calles con alabanzas, porque en verdad, aquel que espera en el Señor encontrará nuevo aliento. Isaías 40:31. Las almas unidas empezaron a alzar sus voces como una sola, fundiéndose en un himno. En el trono, Ahaz miraba a su alrededor, iluminado por la fe colectiva, y supo que no estaba solo. La presencia de Dios se sentía palpable. He oído el clamor de mi pueblo. El Dios de misericordia no ha olvidado su pacto con nosotros, ni la promesa de un Salvador. Haré lo correcto, se afirmó con firmeza, mientras su corazón se unía al pulso de la esperanza renaciente. Así, cuando la noche pareció más oscura, la gloria del Señor brilló entre ellos como un faro eterno. Un destello de luz se vio iluminando el cielo, como si la misma creación estuviese en alborozo ante la grandeza de lo que estaba por venir. El viento trajo consigo murmullos de profecías cumplidas, mientras los ángeles descendían, trayendo noticias de gozo a la tierra quebrantada. «Que aquí», grita a las naciones, «que el Mesías está en camino», proclamaba Isaías. La voz del profeta resonaba como un eco redentor, y el pueblo, una y otra vez, reverberaba en respuesta. Sus caras resplandecían de anticipación. Fuerzas de oscuridad se agolpaban en las fronteras, pero en el corazón del pueblo se encendía un fuego inextinguible. Un espíritu de unidad entre los desanimados forjaba nuevos lazos de esperanza. Amados, mirad hacia el futuro. Nuestro ungido viene a liberar, a sanar y a restaurar. Resonó el mensaje cuando Isaías encontró en su corazón la certeza de la obra que estaba a punto de cumplir. Con cada palabra, cada oración, el tejido del reino se entrelazaba en una nueva historia. La historia de un pueblo que había sido salvado por la gracia del Altísimo. Las dudas se disipaban, la fe se fortalecía. Así hablando, el eco de la esperanza se expandió desde Jerusalén, vibrando hacia las naciones. Cuando finalmente llegó el día de la revelación, cuando el inmaculado y esperado niño nació en un humilde establo, las estrellas se alinearon en el cielo como testigos de aquel milagro divino. Y así, la promesa de Emmanuel se hizo carne, el Dios que camina entre nosotros, llenando los corazones de su pueblo con paz, porque Él es, efectivamente, el príncipe de paz. Israel, una vez más renovado, se abrazó en su amor y gloria, recordando el camino recorrido y lo que les había sido dado. En la plenitud de los tiempos, vieron lo que el Señor había hecho, y de su corazón brotó una alabanza interminable. Oh, pueblo de Judá, recordad siempre la fidelidad del Señor, exclamó Isaías, mientras las calles resonaban con un coro de alabanza. Volved a Él y encontrad vida eterna, paz y redención. Así concluyó la esperanza de un pueblo que una vez estuvo perdido en su oscuridad, ahora iluminado por la luz del mundo. El amor de Dios, tremendo y eterno, nunca falló. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte la continuación de estas poderosas historias de fe. Esta es la oportunidad de ayudar a difundir la palabra de Dios a más almas sedientas de verdad. Deja tu me gusta para que juntos compartamos la luz del Evangelio y comente cómo esta historia ha impactado su vida. Y no esperes un segundo más. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten oír de la esperanza que hay en Cristo. Que el Salvador se glorifique en sus corazones y que sus promesas son verdaderas, siempre cumplen. Amén.